El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Vivir con Sentido en su emisión correspondiente a este martes 2 de marzo del año 2021. Pues un día especial, ¿verdad? Conflictivo. Tuvimos algunos problemas en la gran ciudad, algunos bloqueos, algunas manifestaciones. Bueno, ya no debería de extrañarnos, eso ya es parte de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, eso en ocasiones afecta en mucho la circulación, a las personas, nuestras actividades. Pero nosotros que siempre estamos aquí muy puntuales, muy prestos, pues por supuesto estamos aquí para presentar este programa, como cada semana, con el gusto y placer de siempre, con la emoción, además de compartir un tema que será muy grato, justamente el de cerrar ciclos, algo importantísimo en nuestra vida. Bueno, si nos lo permiten, vamos a saludar a quienes haremos posible en esta ocasión la realización de este programa, gracias a Javier Llanos allá en el control de audio, César Villafranca, nuestro querido compañero y amigo, para que este programa se comparte exitosamente en nuestras diferentes redes sociales. Y bueno, quiero saludar con todo cariño, con todo afecto, al conductor de este espacio, que también, como resultado de esto que estamos comentando, pues también ha llegado con esta emoción, pero también con la carrera que esto amerita, nuestro queridísimo Luis Felipe Díaz Barriga. Mi querido Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en este programa. Sí, lo que estábamos diciendo, que bueno, pues hoy fue un día medio conflictivo, ¿verdad? Creo que todos llegamos tarde. Yo también en mi segmento que tenía a la 1 de la tarde, pues tuve que llegar un poco desfasado. Y es que bueno, pues estos manifestantes a veces no, sin ánimo de criticar ni de ser destructivo, pero como que no entienden, ¿verdad? Que hay momentos para hacerlo y que no tienen por qué afectar la vialidad del ciudadano común y corriente. Sí, efectivamente, me tocó toda esa cuestión de estar para venir para acá, y unos manifestantes dividieron y bueno, y venimos ahí corriendo. Pero ya estamos acá. Qué bueno, pues esta es tu casa, mi queridísimo Tocayo, y además con este tema que será importantísimo como todos los que tocamos, ¿verdad? Imagínate cerrar ciclos, ¿cuántos de nosotros lo hemos querido hacer y no hemos podido? ¿Qué te parece si saludamos también cordialmente a nuestra queridísima Ana Paula, que ya se encuentra, por supuesto, en la vía telefónica para compartir también sus comentarios que siempre son gratos, que siempre son importantísimos para nuestro programa? Mi queridísima Ana Paula, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte, te extrañé la emisión pasada, ¿cómo están todos? Sí, pues como vino Luis, el titular, y de alguna manera también el protocolo nos hace en ocasiones que no tengamos muchas personas en la cabina, bueno, pues por esa razón ya no pude participar, pero ya sabes que siempre estamos aquí con el pie derecho, con el gusto, con la emoción de compartir todo esto, porque bueno, pues es parte también, como lo dice el programa, de encontrarle sentido a nuestra vida. Perfecto. Bueno, pues también queremos saludar, mi querido Tocayo, a un invitado muy especial con el que vamos a platicar de este tema, con un tema muy importante, el de cerrar ciclos, lo estábamos diciendo hace un momento. Yo creo que todos lo hemos querido hacer, o todos hemos tenido en algún momento esa inquietud, pero o no sabemos cómo hacerlo, o no tenemos el valor de hacerlo, o a lo mejor la decisión que tomamos en ocasiones no es la más correcta. Pero ¿qué te parece si lo saludamos, lo presentamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hasta tu casa, Radio 620. Muchísimas gracias, muy amable, y gracias por la invitación. Y Vicente Fuentes, a sus órdenes. Bueno, pues empezamos, vamos a cambiar ya el asiento. Estábamos tomando este lugar en lo que nuestros queridos invitados y realizadores llegaban. Ya estamos todos completos, qué bueno, pues vamos a empezar, como tú lo dices, Tocayo, con toda la energía, con todo el entusiasmo. No pasa nada. Con toda la actitud. Pues estamos aquí ya bien contentos de estar aquí en el programa, a pesar de todos los retrasos. Todos llegamos tarde el día de hoy. Y vamos, yo creo que tiene que ver también con el nombre del tema que vamos a hablar hoy, que es cerrar ciclos. Y creo que esto es algo importantísimo porque precisamente es cierra ciclos en tiempo de crisis. Mi querido Vicente Fuentes, psicólogo y comunicólogo, ahí me gustaría ir como para empezar, ahí que estamos aquí en esta cuestión en el tiempo de crisis, y tal parece que todos los detalles en un momento dado pueden sonar a crisis. O sea, tal parece que cualquier diferencia, cualquier cuestión que no salga como uno quiere que salga, puede sonar a crisis. Pero también hay crisis fuertes e importantes como las que estamos viviendo. ¿Qué es y cómo podemos presentar los ciclos en la vida? Bueno, es primero entender que los ciclos es algo que se da de manera... Si te acercas un poquito. De manera permanente en la vida de todo ser, no solamente de los seres humanos, sino de todo ser viviente. Todo es un ciclo, o sea, lo vemos
cotidianamente, simplemente en esta parte del ciclo del día y la noche, es algo que se repite 24 horas, ¿no? No es posible tener como un día permanente, una noche permanente, aún en los casquetes polares, donde puede haber largas horas de día y de noche, depende de la estación. Siempre habrá un momento en que existirá ese cambio, ¿no? Donde se da esa transición a una etapa diferente. Lo mismo pasa con las estaciones del año, lo mismo pasa con las fases de la luna, ¿no? Y todo es un permanente ciclo. El gran problema es que pues no vemos a animales estresados porque se está cumpliendo un ciclo, ¿no? Sino que no sé tanto si los animales domésticos, ¿no? En casa se pueden estresar, pero un poco más contagiados por precisamente los pensamientos de los seres humanos, ¿no? Más que en sí porque el propio ciclo les genere esto. Claro. Pero los que sí ponemos un poquito o mucho de inconveniente para aceptar que un ciclo termina, somos justamente los seres humanos, ¿no? Y es a través de esta interpretación que hacemos de la realidad. Esto que mencionabas tú hace un momento, de que de pronto veo cualquier situación como algo crítico, ¿no? Es que yo pensaba casarme y durar con esta pareja toda la vida, porque así me enseñaron que debía ser, pero en realidad esa relación de pareja tuvo un ciclo mucho más corto que toda la vida, como yo pensaba. Pero a ver, Vicente, ahorita que me estás diciendo, se me ocurre pensar lo siguiente. Si finalmente en el ambiente donde nosotros vivimos es cíclico, o sea, como tú dices, está el día, está la noche, y está funcionando de una manera cíclica, o sea, esa continuidad, uh-huh, ¿no? Algo que es continuo, que es cíclico, es el día, la noche, el día, la noche, el día, la noche, las estaciones del año, etcétera. ¿Por qué entonces debemos nosotros ¿cómo te dijera?, de no aceptar algo que para nosotros es cíclico? Uh-huh. O sea, es como si me dijera, ¿sabes qué? De repente a alguien pues no le gusta que ya haya anochecido. Uh-huh. Pero pues ha anochecido toda la vida. ¿Por qué alguien de repente no aceptaría algo que es cíclico? Justamente por nuestros pensamientos. A diferencia de los animales, a diferencia de otros elementos de la naturaleza, nosotros interpretamos la realidad desde paradigmas que nos imposibilitan esta aceptación. Hablando de la crisis que estamos padeciendo en este momento, pues lo cierto es que es el fallecimiento, por ejemplo, de seres queridos. Y aunque es natural que alguien nace, ¿no?, crece, se reproduce o no, simplemente hay un desarrollo y muere, eso nos debería de quedar claros a todos. Sin embargo, involucramos una serie de emociones, de sentimientos en esos vínculos afectivos. Y eso es justamente la resistencia a aceptar esta naturaleza de los ciclos. O sea, tendríamos que tener como un pensamiento muy elevado a nivel espiritual como para entender, pues ya llegó el momento, tiene que partir esta persona que amo, ¿no? Ya prácticamente me dijeron que está en sus últimos minutos y lo acepto porque los ciclos son así y porque esta persona, aún amándola tanto, cumple una función natural de todos los seres vivos. Muy difícilmente vamos a decir eso cuando amamos a esa persona, cuando nos une un vínculo pues muy trascendente para nosotros. Y justo surge esta resistencia a aceptar este término del ciclo. Por un lado, este vínculo afectivo, pero también por otro, como historias que nos hemos contado, ¿no? Quizás de forma reiterada hemos dicho, pero es que este amor lo va a salvar todo, ¿no? Y entonces, como nos amamos tanto, pues seguramente no te va a dar coronavirus porque somos muy felices y porque Dios va a permitir que no nos pase nada, ¿no? Y sucede que sí. Entonces, ante esta certeza, y lo pongo mucho entre comillas, que me da, por ejemplo, la fe, de pronto me doy cuenta que la realidad es otra. Y si lo quiero ver en términos de fe, también se vale. O sea, quizás es la voluntad de Dios, porque, etcétera, etcétera. Pero contrariamente a hacer eso, lo que queremos es seguir insistiendo en un paradigma que es totalmente inaplicable para la realidad. O sea, quiero que la naturaleza se ajuste a mis deseos y no al revés, que yo sea capaz de ajustarme a lo que es natural. Suena a que jugamos a ser dioses.
Nos gusta De alguna jugar a forma, ser sí, dioses y que las cosas sean como nosotros queremos, ¿no? Pues yo pienso así, ¿verdad? Que como bien dice nuestro querido invitado, en ocasiones queremos jugar a eso o nos sentimos tan autónomos, nos sentimos tan autosuficientes que pensamos que las cosas dependen de nuestra voluntad y no del ciclo natural que tienen que cumplir. Ahora, en este caso, bueno, estamos hablando de un ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la persona muere y es algo inevitable. Pero ¿cuántas veces nos resistimos, por ejemplo, a que terminó un ciclo laboral, a que termina una relación de pareja, a que termina alguna situación con la que antes teníamos alguna identificación, a lo mejor tuvimos alguna amistad con la que, bueno, pues de pronto ya terminamos abruptamente? O sea, ¿cuántas cosas también marcan un ciclo y en ocasiones tampoco lo queremos ver o aceptar? Ajá. Como que queremos entonces que las cosas sean a nuestro modo, ¿no, Ana Paula? Exacto. Fíjate que es muy interesante lo que dice Vicente, porque sí, tiene mucho que ver con no querer salir de nuestra zona de confort, no querer cerrar un ciclo donde estábamos a gusto, donde nos sentíamos protegidos y seguros. Y tiene también muchísimo que ver con los apegos, el apego físico, el apego mental, el apego emocional y con las expectativas que tú tenías o con esa persona o con esa situación, y no vivir el duelo de que estas cosas pues ya terminaron, y entender que pues mientras estemos vivos seguiremos aprendiendo, mientras estemos vivos seguiremos evolucionando, seguiremos enfrentándonos a nuevas cosas y hay que aprender a ser flexibles. Fíjate que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Ana Paula, pero yo sigo sintiendo, según te escucho, sobre todo Víctor, en que el ego del ser Vicente. humano es muy grande. Vicente, perdón. Yo creo que, Vicente, que el ego es muy grande, ¿no? O sea, como que está en un ciclo, el ciclo funciona de esa manera, sabemos que funciona de esa manera y no lo queremos aceptar. Sí, hay una cuestión de quererlo controlar también todo, ¿no? O sea, de pensar como en esta exacerbación del poder del ser humano, de que la publicidad, ¿no? Toda la modernidad nos dice, tú puedes lograrlo todo es cuestión de que te lo propongas, decrétalo y demás, que pareciera que ficticiamente pensamos que podemos controlarlo todo, aún la muerte, ¿no? Aún el término de un ciclo laboral, por ejemplo, pero si yo no soy dueño de la empresa, pues no puedo yo determinar en qué momento salgo o no. Incluso, aún siendo dueño de la empresa, pues viene una cuestión de crisis y la misma situación obliga a que yo cierre ese ciclo porque ya no está siendo productivo. Entonces, en esa exacerbación del gran poder del ser humano, ¿no? Como centro de la creación y demás, pensamos que lo podemos controlar todo, incluso evitar que sucedan el término de esos ciclos que pueden ser muy dolorosos para nosotros, ¿no? Yo en el consultorio, después de ya todo un proceso de trabajo con el paciente, llegan y me dicen, es que yo no puedo admitir que mi papá se haya muerto, ¿no? Entonces llega un momento de una u otra forma, ¿no? Hay estrategias terapéuticas, pero le digo, oye, ¿y tu papá si era ser humano, si era persona o era así como semidios, una cuestión así? No, pues persona, obvio, ¿no? Muy bien, pues bajo esa obviedad se rige bajo las reglas de todo ser humano que termina su existencia. O dime, ¿tenías firmado ahí algún salvoconducto, alguna cuestión ahí específica que Dios, el ser superior, la naturaleza, te había otorgado como para que le pasara a todos los papás del mundo menos a tu papá? Y ya es un momento donde existe justo esta conciencia de yo no puedo controlar la partida de mis seres queridos, como no puedo controlar el que un ciclo laboral termine, como no puedo controlar el hecho de la relación específica con un amigo, como decías, o con mis hijos, etcétera, ¿no? Siempre va a haber modificaciones que escapan de mi control, y mientras no sea capaz de ubicar qué sí está en la posibilidad de ser modificado bajo mis propios términos y qué no, y ese que no, pues son muchísimas cosas. Yo diría, esta parte de control es mínima comparada con todas las cosas del universo que yo no puedo controlar. Claro. Ahorita que me estás diciendo esto, me acuerdo que en alguna ocasión estaba con un amigo y pasa una persona y dice, mira, esa persona que está ahí se va a morir. Digo, no me diga, ¿por qué? Es que está vivo. Claro. Entonces, se me hace ahí sensacional a mí esa parte. Mi estimado Vicente, entonces ya vimos que para aceptar ahí el cierre de ciclos, nosotros nos queremos sentir grandes, no lo aceptamos. Siempre que hay una emoción de por medio, se nos dificulta más aceptarlo. Es más fácil aceptarlo en los demás cuando no hay una emoción que cuando tenemos la emoción enfrente.
Pero, ¿cuáles son las etapas de los ciclos? Si hablamos de unos ciclos básicos, pues lo que les decía hace unos momentos, todo tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Son 3 etapas. Sí, en mayor o menor medida con las variantes que le quieras poner, pero todo tiene un inicio. Hay esta posibilidad de desarrollo de todas las potencialidades de eso que inició, llámese un ciclo de trabajo o llámese un ciclo de vida, y llega un momento en que se agota la energía suficiente como para dar esa continuidad, y por lo tanto es el momento justo de reconocer la finalización de ese proceso. Ahorita que decías esta parte de aceptar, yo acostumbro mucho a decir con los pacientes y también con los talleres y cursos que imparto, de que la aceptación no significa estar de acuerdo. Nadie está de acuerdo con que se le muera un familiar, ¿no? Y muy querido. Nadie está de acuerdo con que termine un ciclo laboral, sobre todo si tiene muchas prestaciones y demás. Tampoco significa que nos parezca la mejor idea del mundo, decir, oye, qué bien, era lo que yo quería justo que terminara en este momento para que me pusiera una prueba mi espíritu, ¿no? Indomable. Pues tampoco es algo que nos parezca la mejor idea. Aceptar significa reconocer que las cosas son. Es así. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Así va a ser. Así va a ser y así será, ¿no? Mientras yo no haga esta declaración de que las cosas, el proceso, así es, y ya llegó al final, incluso desde hace tiempo, porque yo sigo justamente con ese proceso de duelo coartado, justo por estas premisas falsas de donde parto, pensando que no tendría que ser de esa manera, que es injusto porque pues yo soy una persona que siempre he hecho el bien y entonces siempre me tiene que ir bien en la vida. Entonces, si parto de esos postulados, pues obviamente van a ser resistencias al cambio, resistencias a este proceso de finalización. Ahorita hablabas de las etapas, ¿no? Las etapas también en el cierre de ciclo pues son muy similares a unas etapas del duelo, ¿no? Que inicia justamente con la negación. O sea, no quiero pensar ni admito que esto ya terminó. Y entonces empiezo a utilizar estrategias como subterfugios para dejar de reconocer esta finalización. Entonces son mecanismos de negación, ¿no? Esto no está pasando, en realidad no se murió porque yo sé que en algún momento va a regresar, ¿no? Y fantasías de ese tipo. Acaba de fallecer una de mis tías y es un edificio de departamentos donde yo vivía también muchos años, y resulta que en el departamento de hasta abajo vive su hermano, y siempre bajaba mi tía y lo saludaba así por fuera, ¿no? Le daba los buenos días y se iba. Y entonces mi tío sigue pensando que esos pasos que escucha son igualitos a los pasos de mi tía y que va a recibir ese mismo saludo. Y eso es imposible. Hace 20 días que falleció y no va a volver a suceder esa situación. Sin embargo, está en esa etapa de negación. Y sabes que, fíjate que en esta etapa de negación suena un poquito también a que al mismo tiempo no queremos nosotros dejar de estar en el ciclo. Uh-huh. O sea, como que nos acostumbramos Exacto. a un ciclo, como que siempre está bajando la tía y oigo esos pasos y de repente los dejo de oír y no me parece. Yo quiero estar dentro del ciclo. Uh-huh. O sea, como que existe esta doble connotación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues definitivamente yo creo que los seres humanos tendemos mucho a eso. Y bueno, pues por ejemplo ahorita en lo que ustedes estaban platicando, viene a mi mente pues la escena de una película, creo que alguna vez la comenté contigo, mi querido tocayo, muy famosa, de Federico Fellini, que se conoció aquí en México como el 8,5, el Otto de Mezzo. Y bueno, pues se supone que hay un ciclo que se está terminando en el caso del protagonista, aunque dicen que es autobiográfica, que realmente Fellini se proyectó a través de esa película, porque resulta que se le está acabando la juventud. El ciclo maravilloso que para él representaba la juventud se está terminando. Va a entrar a los 50 años y no sabe qué hacer. Está desesperado en la película, ¿no? Que además es caracterizada por Marcello Mastroianni. La parte positiva que me gusta de la película, además de todas las crisis que le vienen, las remembranzas, los momentos felices, se va a un balneario donde pasó los mejores momentos de su infancia y juventud. Ahí reúne a la esposa y al amante y para finalmente darse cuenta que la vida continúa y que lo mejor que puede hacer es una película, de ahí el título subliminal de 8,5 por el rollo, ¿no? Por el formato, donde bueno va a tratar de plasmar
todas esas inquietudes para demostrar que se puede reinventar otra vez. Y aunque entre a los 50 años, pues la vida no se termina, ¿verdad? Se terminó un ciclo, pero pues se abre otro. Ana Paula. Y sí, como bien dice Vicente, ¿no? La etapa de la negación, básicamente sí es no aceptar, también tiene que ver con lo que estaba yo recibiendo del otro o de la experiencia. No querer soltar o no querer aceptar que ya no voy a estar recibiendo ese amor, ese cariño, esa, no sé, seguridad. ¿Y de qué no me estoy haciendo responsable? ¿Ah? ¿Qué no estoy haciendo en mi vida que quería jalar de la otra persona, del trabajo, tal? ¿De qué no me estoy haciendo responsable? Y eso es a mí me encanta trabajarlo así, esta parte de la negación. Pero estoy de acuerdo con Vicente, es una parte muy importante para poder dar el siguiente paso, es salir de este paso de la negación. Sí, sin duda, y retomando lo que tú dices, es también entender que en este cierre de ciclos, cuánto duran los ciclos, pues dependerá también de cada individuo, o sea, son tan largos o tan cortos o tan tormentosos o tan reconfortantes como personas hay en el mundo. Entonces, a veces querer también forzar de, ok, ya entiende, ya se murió, tío, ¿no? Ya no va a bajar las escaleras nunca, ya entiéndelo, son 20 días, no va a suceder. Es forzar un proceso que es muy individual, ¿no? Es muy particular de cada una de las personas y que hay que ser pacientes también con el cierre de ciclos de otros, hablando del sistema familiar, que el que yo ya lo haya digerido mejor, que yo haya entendido mejor esto, que lo haya aceptado, no significa forzosamente que todas las personas lo van a aceptar y lo van a digerir en los mismos tiempos y de las mismas formas, ¿no? Oye, Vicente, y fíjate que tengo yo ahí una duda en cuanto a la apreciación del ciclo. Para mí ciclo tiene que ver con algo que es cíclico, obviamente, y que incluye la palabra repetición. Es algo que se está repitiendo. Pero hay otra parte que creo yo que es de la que estamos hablando, que hay cosas que no necesariamente se repiten, sino que simplemente hay situaciones que empiezan y terminan. O sea, empiezan, tienen un deslace y terminan, y no tiene por qué volverse a dar. Es algo así como que ciclos desechables, o sea, como un círculo que termina y ya se acabó, ya se acabó ese libro, ya lo leí, ya estuvo. Hay cosas cíclicas, o sea, como decías tú al principio, el día y la noche, que hay una repetición. ¿Qué diferencia en el trabajo personal en cuanto a un ciclo que se repite y un ciclo que no es así? O sea, por ejemplo, el de la vida, ¿no? Que termina con la muerte, pues uno como tú dices, ¿no? No, pues vivimos en el más allá o estamos en el cielo y se repetirá en otro ámbito, pero en esta misma vida... Ya no. O lo que yo decía de Fellini, ¿no? Pues ya no va a volver a tener 20 años, eso jamás va a ocurrir. Exacto. Podrá vivir 90 años, 100 años, a lo mejor si algún día inventan una píldora hasta más tiempo, pero 20 años ya no va a tener. Entonces son ciclos que ya no vuelven, ¿no? Sí, e incluso escuchándote, pienso que incluso es necesario cerrar algún ciclo que ni siquiera ha tenido todas las etapas. Y dicen que es justamente los ciclos que más cuesta trabajo cerrar. E incluso lo escuchamos en las canciones, ¿no? Esto de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Entonces, este hijo que murió a los 3, 10 años y que yo esperaba que justo se desarrollara, creciera, fuera a la universidad, ¿no? Me diera nietos, etcétera, y eso se cancela completamente, perdón, con su muerte a los 3 o 10 años. Entonces hay incluso ciclos que aparentemente no tienen estas etapas finales, aunque en sí mismo ese ciclo sí lo tuvo. O sea, es decir, ese niño, aunque haya sido solo 2 años, 1 año, 5, cumplió ese ciclo, ¿no? Y lo que pasa es que hay un choque entre mis expectativas, ¿no? Justamente lo mencionaba, que la expectativa puede ser tan alta o tan pretenciosa en ese sentido, y permítanme utilizar el término, que yo quiero que forzosamente se cumpla de esa manera, no entendiendo que en realidad la existencia de esa persona o de ese factor en especial
pues cumple un ciclo diferente, no el que yo pretendo, no el que tengo la expectativa, sino el que es, otra vez, ¿no? La confrontación con la realidad, ¿no? El principio de realidad. Ese fue el ciclo de esa persona y no necesariamente el ciclo que yo esperaba que se diera, ¿no? Fíjate, el tema de hoy, donde cerrar ciclos, precisamente se presenta, o así lo entiendo yo, se presenta como una manera de resolver problemas. Y ante lo que te escucho, Vicente, es algo así como todos los problemas tienen solución. Si no tienen solución, no es un problema, es un hecho. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame. Y estamos aquí con mi querido amigo, un gran comunicador, usted ya lo conoce desde casa, Luis de Mauleón, y con Ana Paula Jiménez, terapeuta de integración emocional. Estamos hablando cierra ciclos en tiempo de crisis con el psicólogo y comunicador Vicente Fuentes. ¡Qué temazo! Yo creo que sí, ¿verdad? Muy profundo, con muchas cosas que comentar, que analizar, porque bueno, pues yo creo que todos tenemos ciclos en la vida de una forma u otra, y cerrarlos correctamente, cerrarlos adecuadamente y con la madurez necesaria, pues es lo que va a darnos por un lado la tranquilidad emocional y por otra parte, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Eso que se llama la felicidad. Así es. Oye, Vicente, y bueno, ya hablamos de que hay que hacer están los ciclos, hay que aceptar los ciclos en el sentido de saber que ahí están, que es un hecho, no que estamos de acuerdo o no con eso, sino que simplemente así es. Pero se nos dificulta, sobre todo si hay una cuestión afectiva, sobre todo si hay una cuestión amorosa, de cercanía, un interés personal, se nos dificulta. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué tenemos que hacer para aceptarlo o para cerrar el círculo? No sé cómo decirlo, ¿no? ¿Qué recursos internos o qué tenemos para poder hacer eso? Uh-huh. Yo diría que lo que tenemos es todo nuestro ser, ¿no? O sea, desde las diferentes esferas que nos integran como seres humanos, desde la parte física. Me parece que algo muy importante es cuando la gente me dice es que yo no puedo seguir viviendo después de esto, llámese la pérdida de un excelente trabajo, llámese, no sé, en el sismo anterior que hubo incluso varios amigos que vivían aquí en la colonia Portales o en la Roma y que se quedaron de la noche a la mañana sin su vivienda. Me dicen es que es muy difícil que yo pueda vivir, ¿no?, con esto. Entonces es justo desde el cuerpo, a ver, contacta con tu respiración, contacta con tu cuerpo, contacta con todas las posibilidades que tienes, aún con esa pérdida, aún con ese ciclo que terminó, sigues vivo, puedes ver, puedes escuchar, puedes potencialmente hacer muchas cosas. En este momento no, porque justo estás viviendo un duelo, y sobre todo cuando se da de manera tan súbita, pues es mucho más difícil que estemos en la mayor disposición de restablecer, ¿no?, la funcionalidad de nuestra vida. Pero el cuerpo te va a indicar que estás vivo, y en la medida en que te permitas estar con tu cuerpo y también saber su necesidad en ese momento de llorar quizás, ¿no?, su necesidad de estar solo, entonces en esa medida vas a volver a contactar con la vida y vas a entender que eso se cerró, pero que la vida continúa. También en la esfera del pensamiento, ¿no? Pero a ver, para irnos por partes, dijo el descuartizador. Esta cuestión del cuerpo tiene que ver una especie como de tener conciencia de que lo más importante es estar vivo. Y yo vivo materializado en mi cuerpo. Uh-huh. Esa es la idea. ¿Sí? Es ver cómo está tu cuerpo, en qué condiciones está en un momento dado, pero más que nada la conciencia de que estás vivo. Uh-huh. ¿Qué piensas, Ana Paula? Sí, fíjate que yo siempre he dicho, y lo decimos en integración emocional, que las personas tenemos varios planos. Dentro de ellos está el físico, también está el emocional, el mental, el tal y tal. Todos tus planos tienen que rendirse a aceptar esta pérdida. Tienes que rendirte y aceptar perder. No solamente el plano emocional, también en el plano mental, también en el plano vital, también en el plano físico. Aceptar perder, y como bien dice Vicente, respirar es una excelente manera de traer tu mente de regreso aquí y ahora y hacerte objetivo. Por ejemplo, una relación, si tienes 40 años y estuviste 10 años en una relación y llegas al consultorio, no puedo vivir en la vida sin esta persona, yo lo primero es que digo, bueno, de los 40 años,
30 los viviste sin esta persona y los viviste bien. Entonces, claro que puedes volver a vivir sin esta persona. Entonces, poner tu atención, uno, en la respiración y dos, en lo que sí tienes, en las personas que sí tienes, en tu trabajo, en tu casa, en lo que sí tienes. Sí, y fíjate que ahorita que mencionaba a Ana Paula esta parte de tener conciencia de lo que todavía tienes, lo que aún está ahí, pienso también en la conexión con el placer. O sea, en esta parte de la dicotomía entre el eros y el tánatos, ¿no? Entre este principio de vida y este principio de muerte, justamente creo que en esta pandemia lo que estamos haciendo es estar muy conectados en el tánatos, ¿no? O sea, conectados en cuántos muertos llevamos, en si han hecho buenas políticas o no de salud, en cuántos se van a morir más, en cuánto está saturado los hospitales, todo es como muy hacia el tánatos, ¿no? Pero es que fíjate que perdemos la valoración de las cosas, ¿no, Vicente? Haz de cuenta, ahorita que tú hablabas del cuerpo, por eso quise analizarlo un poquito, porque considero que mucha gente, muchas veces no valoramos que vemos, que oímos, que respiramos, que despertamos, que podemos dormir, lo vemos como cosas naturales. Y cuando tú le dices a alguien, oye, todavía estás en vivo y tienes estas cuestiones, por ejemplo, ahorita hablando de la pandemia, ¿no? Cuando pierdes el gusto, cuando pierdes el olfato, y es entonces cuando valoras, cuando dices, oye, sí es cierto, tengo un gusto, tengo un olfato, como que el hecho de que nosotros lo vivamos de esa manera hace que no valoricemos lo que tenemos y no valoricemos esa parte de la vida. Claro, y como dice Vicente, creo que también nos hemos cargado tanto al tánatos que todo lo vemos ya tan negativamente como resultado de esto que se está viviendo, que se nos ha olvidado esa condición elemental en el ser humano y en el cuerpo físico, ¿no? En el eros, que sería el placer, ¿no? Uh-huh. Finalmente hay culturas, hay terapias, hay una serie de incluso de dinámicas que afirman muy convencidas que el placer también cura, que también es una forma de evolución y una forma de sanar todo eso que nos está afectando. Recuerdo una escena de una serie que no tengo presente el nombre, pero una serie que no tuvo así como mucho éxito a finales de los 90s o principios de este siglo, y relata la vida de un chico que se contagia con VIH, ¿no? Y que desarrolla el SIDA, y entonces pues no había los retrovirales que ahora hay, ¿no? Entonces hacía que prácticamente en el inicio del desarrollo del SIDA él pues pierda mucho de sus capacidades, incluso pues tenían que asistirlo para muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas era que lo bañaban ahí en su cama, ¿no? Entonces, él justamente está en esta parte de resistencia, de entender la enfermedad, de aceptar ese proceso, etcétera, y lo que hace que él ya acepte que está en una etapa diferente y que ahora tiene que disponerse a nuevas acciones, es justamente el contacto con el placer, cuando él por fin puede restablecerse un poco y toma un baño, tal cual, un regaderazo, que llevaba meses de no tomar. Es una escena maravillosa, donde él está tomando el regaderazo y lo está tomando con una sensación de vida, ¿no? A pesar de estar contagiado y de haber desarrollado el SIDA. Y cuando está cayendo justo el agua por su rostro y por su cuerpo, y el vaporcito que salía, y él incluso estaba muy encorvado y se pone derechito, etcétera. Y es ahí donde se da un cambio de conciencia, donde dice, todavía vale la pena vivir y esto no está perdido, ¿no? Ana Paula. Sí, fíjate que sí es cierto. No tomamos muy por sentado tantas cosas que vivimos en el día a día. Por ejemplo, yo tenía también el caso de una persona que había perdido el gusto por la vida y se la devolvió el olor a pan. O sea, caminando por la calle, recorriendo, no sé, alguna colonia y justamente pasando por una panadería, este olor tan delicioso del pan recién hecho fue lo que lo trajo de regreso aquí. Dijo, claro que vale la pena vivir más por comer pan, por ir al cine, por ver un atardecer. Hay este tipo de chispazos que de repente ocurren que te pueden ayudar a traerte de regreso. Y como bien dice Vicente, respirar es una excelente manera de abrir estas oportunidades de ver la luz.
Bueno, y esta cuestión de, precisamente dices, el contacto del cuerpo, que es el que nos hace evidentemente la sensación de placer, como en un regaderazo, como decía Ana Paula en otras cosas, el tomar una agua, que tienes sed y la tomas, etcétera. ¿Qué otros recursos aparte del cuerpo? ¿Me hablabas tú de una cuestión mental? Sí, te decía que mucha de esta resistencia a aceptar el cierre de un ciclo, porque volvemos al punto, no es que Dios, la naturaleza, la existencia misma venga y te diga, oye, ya estás preparado para que este ciclo termine, porque si no estás preparado todavía, pues nos podemos ahí aguantar un poquito, ¿no? Pues no es así. O sea, los ciclos se cierran con o sin nuestra anuencia. Y es justamente el que podamos cambiar esos paradigmas. Desde esta corriente que le llaman ontología del lenguaje, ¿no? Con Echeverría, dice que el lenguaje crea realidades, ¿no? El lenguaje es generativo. Entonces, si yo todo el tiempo digo, es que es muy injusta esta situación, ¿por qué en este momento que tanto nos amábamos? ¿O por qué termina este ciclo si me estaba yendo muy bien en el trabajo y además yo daba lo mejor de mí y gracias a mí se lograron tantas cosas en el trabajo? Y sigo con ese discurso, obviamente menos voy a poder cerrar ese ciclo. Necesito modificarlos a través de ese principio de realidad y de decir, a ver, esto es lo que me repito, no me está funcionando para recobrar esa paz, recobrar esa tranquilidad, esa felicidad. Entonces, modifico el discurso. Y entonces empiezo a generar otro tipo de declaraciones, otro tipo de juicios, donde diga, sí, la verdad es que me siento muy triste porque esa relación terminó, porque esa persona partió. No me voy a unir necesariamente a una cuestión ahí fantasiosa de todo se termina por una causa y es una causa positiva, busquemos el sentido, ¿no? Y estamos ahí como que en ese forzarnos en buscar sentidos, cuando en realidad es simple y sencillamente cambio el paradigma y digo, se murió, terminó, porque así sucede. Mientras duró, estuvo maravilloso, ahora tengo que adaptarme a una nueva etapa donde ya no está esa persona, ese trabajo, esa amistad, pero están muchas otras cosas de las cuales me puedo yo valer para justamente iniciar nuevos ciclos, ¿no? Así es. Que te escucho, se une esta parte de la cuestión de la aceptación y del discurso de que uno se dice, y un buen tip es quitar la palabra me, ¿no? La gente que dice, ¿sabes qué? Me engañó, quita el me, engañó. O sea, mi pareja me engañó, quita el me, mi pareja engañó, me mintió, quita el me, mi pareja mintió, o él mintió. Y de esa manera puedes tú desvincularte de esta parte, como lo vamos a hacer nosotros ahorita, porque ya terminó el tercer segmento, mano. O sea, el tiempo se está yendo. Estos ciclos son rápido. Estos ciclos se cierran rapidísimo, cara. Es que está bien interesante, pues, el tema. Lástima que es la única parte. Vamos a tener que vernos nuevamente para seguir hablando sobre esto. Con mucho gusto. Pero a mí me gustaría saber ¿de qué nos podemos basar? ¿O no basar, sino qué apoyos tenemos, cómo nos organizamos, pues, para poder tener un buen cierre de ciclos? Yo creo que en principio es entender que este concepto, hay una de mis maestras que habla del concepto de suficiencia, y ser suficiente significa reconocer que tenemos todos los elementos en nosotros para lograr hacer frente a esos desafíos de la vida, ¿no? Y en ese ser suficiente es muy importante tener la confianza de que podemos hacerlo con los recursos internos, pero que hay momentos tan fuertes como la pérdida, como el cierre de ciclos necesario, donde quizás la parte emocional es tan dominante que me hace olvidar esa suficiencia. Por lo tanto, yo diría que hay varios elementos en los cuales me puedo apoyar para poder cerrar esos ciclos. Yo creo que en principio es generar una red de apoyo de personas que yo pueda establecer vínculos de confianza, vínculos también, sobre todo de respeto, o sea, que sean personas que más que me estén empujando a que ya cierre ese ciclo, ya no tantos amigos que por ayudarnos están en esa situación de ya, por favor, esto ya es exagerado y cómo es posible que sigas llorando después de 2 semanas, ¿no? De que se murió tu familiar. Digo, oye, pues 2 semanas es muy poco tiempo quizás para mí y voy a seguirla llorando 6 meses, 1 año, 2, no lo sé.
Entonces, alguien que respete ese proceso, alguien que se haga cargo también de cosas básicas, porque sobre todo cuando se da esta irrupción de una pérdida, pues hay veces que se me olvida pagar el seguro, se me olvida pagar o llevar a verificar el coche o hacer ciertas compras, ¿no? Y alguien que pueda estar cercano y poderle decir, oye, ahorita no tengo cabeza para eso, me puedes hacer favor, tengo estos compromisos, me puedes hacer favor de recordármelos, por ejemplo, ¿no? Algo como muy práctico, muy funcional en ese sentido. Me parece que esa red de apoyo va a ser determinante. Decíamos, cambiar nuestros paradigmas, cambiar estos pensamientos o estas creencias limitantes. Nos puede ayudar mucho el buscar lecturas, ¿no? Lecturas que tengan cierto nivel de profundidad, porque también el mercado está inundado como de soluciones mágicas. Claro. ¿No? Resuelve tu cierre de ciclo con 10 pasos, ¿no? Entonces, creo que no es por ahí. Súmate a los optimistas o cosas así que exacto. En la vida práctica pues realmente no tienen pues una validez, porque como tú dices correctamente, cada persona es diferente y en ese sentido sí comparto plenamente esa idea de que los ciclos son diferentes para cada quien. A lo mejor hay quien lo cierra más rápido, hay quien se tarda más, hay quien tiene cierto periodo de duelo, hay quien a lo mejor lo resuelve más rápido, ¿no? Eso sí tendríamos que respetar, como tú bien dices, la individualidad de cada persona. Uh-huh. Y por ello me refiero a buscar literatura que tenga un nivel de profundidad mayor, ¿no? Que sea de fuentes pues mucho más sólidas y escuchar programas como este que seguramente dan herramientas, elementos para cambiar ese discurso y no seguir en el discurso pesimista de todo está terrible, casi ya estamos como Venezuela, etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios que más que ayudarnos a lograr encontrar en nosotros esas fortalezas, pues obviamente nos sigue conectando con la pérdida y demás, ¿no? Hay que buscarle, ¿no, Ana Paula? Sí, también la terapia es muy efectiva, tanatología, por ejemplo, para ayudarte a cerrar ciclos, ¿no? Y aceptar sentir el dolor, porque muchas veces por no querer sentir este dolor, esta pérdida y estar luchando contra no quererlo sentir, esta energía que empleas en no quererlo sentir es la que precisamente te impide hacerlo. Entonces, con una buena terapia, con una buena guía, aceptar sentir el dolor. Tienes derecho a estar triste, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a lo que sea que estés sintiendo, aceptar sentirlo y a partir de ahí ver las oportunidades que tienes. A partir de esta pérdida o de esta situación, ¿qué voy a hacer de mi vida? Claro. Pero lo primero es aceptar sentir lo que sea que te esté pasando. Así es, se hace muy interesante. Oye, pues fíjate que ya hay algunas llamaditas. ¿Qué te parece si las comentamos? A ver, Luis, ¿qué llamada tienes para por ahí? tratar de respetar el orden en que nos las trajeron, de que la gente estuvo llamando, nos habló Fernando Navarro, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, felicita a los comentaristas por el tema que están tratando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y pues, ¿cómo puede contactarte, mi estimado Vicente? Con mucho gusto, el número del WhatsApp 5513 447736 5513 447736 y tenemos una página en Facebook que es Centro Gestalt Encuentro y ahí continuamente les notificamos de las actividades que llevamos a cabo en el centro. Algunas de ellas son gratuitas, entonces que puedan estar al pendiente y compartimos algunas historias, algunas frases que también pueden ayudarles en estos procesos. Fíjate lo que doy esta Silvia Maldonado, también de Álvaro Obregón, nos pregunta también por tus datos y menciona que decías que tenías cursos. Aparte de cursos, das tú terapia, ¿cómo es? Ahora sí que ¿con qué recursos se cuenta? Sí, yo estudié la maestría en psicoterapia Gestalt y a partir de eso, hace 20 años, inicié justamente muy cerca de aquí, en la Colonia Roma, y estuvo el consultorio varios años, y ya después decidí irme un poco al norte, donde tienen su casa, y me dedico a la práctica clínica, sobre todo trabajando con adultos y con parejas, aunque en ocasiones también trabajo con adolescentes, y después hice varios diplomados, y uno de ellos en tanatología. Entonces también es un tema que a mí me apasiona, y sobre todo la satisfacción de acompañar a alguien en ese proceso de resolución de los duelos es pues una satisfacción enorme. Entonces cuento con el consultorio y
Ahorita de manera virtual atendemos y también damos estos talleres y cursos vía Zoom a través de este medio, y esperemos que ya pronto podamos nuevamente allá en el centro retomar los talleres y cursos presenciales. Claro que sí. Mi querido Luis de Molión, pues ya estamos prácticamente al final ahí del segmento. ¿Qué concluyes? ¿Con qué te quedas, Luis? Bueno, pues primero que todo, felicitarte, mi estimado Muchas Vicente. gracias. Creo que fue un tema también, como todos los que proponemos, pues muy, muy agradable, muy profundo. Pues con aquella frase maravillosa del gato pardo, ¿verdad? Todo tiene que cambiar para que nada cambie. Entonces, en la medida en que nos adaptemos a los cambios y los sepamos afrontar, ¿qué es lo que no va a cambiar? Pues nuestra posibilidad de seguir en este mundo siendo felices. Ana Paula, ¿con qué te quedas? Exacto, aceptar la vida como es, que no es ni buena ni mala, simplemente sucede, y si algo te sobrepasa, que busques ayuda. Muy bien, pues mi estimado Vicente, ¿qué podemos concluir? Pues entender que estamos regidos por las mismas condiciones, todos los seres vivos, todos los seres humanos, y que las pérdidas no debe de ser necesariamente un aspecto que nos lleve a la infelicidad y nos lleve a que todo haya terminado y nos lleve a una total desesperanza, sino que el término de esos ciclos siempre implica el inicio de uno nuevo. Claro. Y con un mayor aprendizaje a partir de lo vivido, ¿no? Fíjate que con esto, escuchándolos a todos, escuchándote, Luis, me acuerdo mucho de una frase que a mí me gustó muchísimo, de Anthony de Melo, ¿no? Que decía, nada ha cambiado, solo mi actitud, y por eso todo ha cambiado. Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradezco muchísimo, nos vemos el próximo martes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.